Y había una profecía, esto es por demás interesante en la Biblia, en Daniel 12, versículo 4, que hace 2600 años el profeta Daniel escribió que en los últimos tiempos el conocimiento aumentaría. Y es precisamente ante nuestros ojos en el siglo XX cuando lo que no se descubrió durante casi 5000 años se descubrió y se comenzó a avanzar en este siglo XX pasado. Sin embargo, para no detenernos en todos los descubrimientos que hubo en el siglo XX, quiero decirles a ustedes que terminó este siglo que ha sido caracterizado, insisto, en los avances tecnológicos y descubrimientos científicos más grandes de toda la historia. El siglo XX terminó con un proyecto genético llamado el proyecto del genoma humano. En el año 2000, exactamente 1999, casi ya entrando el siglo XXI, el director del proyecto Genoma Humano, Rafael Collins, norteamericano y por cierto cristiano también, fue a la Casa Blanca, lo recibe el presidente Clinton y el presidente Clinton le dice a este científico norteamericano genetista, hemos por fin comenzado a entender lo que es el libro de la vida que está dentro de cada una de las células del cuerpo humano. Entonces, esto nos muestra que el siglo XX culmina con este proyecto Genoma Humano y al mismo tiempo, mientras la ciencia comienza a avanzar y a hacer este tipo de descubrimientos, nos damos cuenta que todo esto estaba ya con siglos de anticipación en este libro que tengo en mis manos que se llama la Biblia. Hasta 1860, un monje llamado Gregorio Mendel hace los primeros descubrimientos de las leyes de la herencia, cuando comienza a descubrir con un experimento con chícharos de que cómo se transmitían los colores de los chícharos de unos a otros, comienza a mezclarlos y pasó casi un siglo que los científicos no le hicieron caso a Mendel y llegamos hasta 1954, cuando el doctor norteamericano ganador del premio Nobel, Francis Crick, descubre el ácido desoxirribonucleico, que se abrevia ADN, que está compuesto de 4 pares, de 4 químicos o de 4 bases que hacen billones de, podríamos entrar a la numerología, millones de bases en las células que tenemos en el cuerpo humano. Para que podamos entender qué significa el genoma humano, el Departamento de Energía de los Estados Unidos definió el genoma humano con estas palabras: es todo el ADN que contiene un organismo, incluyendo los genes. Entonces, cuando hablamos del genoma humano, estamos hablando de todo el ADN que tenemos en las más de 3 billones de células en cada cuerpo humano. Más de 3 billones de células y en cada célula existe un software. Existe un disco con información codificada, incluyendo los genes que son los encargados de llevar a las proteínas el alimento que alimenta a los organismos y los que son encargados de transmitir también las características de la herencia. Entonces, esto es impresionante porque fue el descubrimiento con el cual culminó el siglo XX y cuando venimos a la Biblia, descubrimos nosotros que nos estamos acercando a un tiempo donde esta manipulación del ADN, como lo vamos a ir desarrollando en esta conferencia y en las próximas también, Satanás conocía el ADN antes que Gregorio Mendel, que las leyes de la herencia, que Francis Crick y que el doctor Francis Collins. Los poderes de las tinieblas tienen acceso a nuestro código genético hereditario. Vamos a ver a través de todas estas conferencias donde vamos a profundizar. Ya habíamos dado antes una serie llamada La genética de Satanás, no sé si ustedes se acuerdan. Bueno, esa va a ser comparada con kindergarten, con lo que vamos a estudiar. Así que yo les pido a todos ustedes, ¿verdad?, que vengan bien oraditos,
bien persinados aquí a escuchar estas conferencias, ¿verdad? Que tu espíritu esté abierto, que lo que vas a escuchar lo asimiles y descubras, ¿verdad? Junto con todos nosotros como la iglesia de Jesucristo, las maravillas y las cosas escondidas que la Biblia contiene a la luz de la ciencia, que cada día descubre cosas donde en la Biblia las mencionaba o las profetizaba con siglos de anticipación. Vayamos en primer lugar a descubrir en el libro del Génesis capítulo 1 de qué forma desde el principio de la Biblia Dios estableció las leyes de la genética, que repito, pasaron casi 5,000 años para que nosotros, los seres humanos, las comenzáramos a descubrir, que son leyes científicas inexorables. Cuando venimos a la Biblia y hablamos de la genética o de la geografía o de la arqueología o de la física o de la psicología o de la antropología o de cualquier otra disciplina académica, estamos pisando tierra segura, estamos pisando fundamentos, no estamos filosofando, ni especulando, ni teorizando, ni hipotetizando, que chanceí, puede que sí, no sabemos, a lo mejor. Cuando venimos a la Biblia encontramos verdades absolutas. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas a través de estos descubrimientos? Poder tener nosotros bases firmes, porque estamos enfrentando un mundo peligrosísimo. Estamos enfrentando un mundo, santos de Dios, cargado de violencia, de inseguridad, de inestabilidad. Todo es temporal. Todos los héroes, los artistas, los políticos delante de nuestros ojos están siendo completamente derribados, los sistemas de pensamiento. Los jóvenes buscan por todos lados la verdad, algo que puedan ellos afianzarse y saber, esta es realmente mi ancla, necesito en mi barco que no se ha llevado de vientos contrarios y por acá y por allá, un ancla en nuestra vida donde podamos decir, yo sé en quién he creído. Y sé que es fiel para guardar mi depósito hasta el día de mi muerte. Necesitamos que estas promesas de Dios puedan llegar a lo más profundo de nuestra alma para que podamos tener confianza de enfrentar el futuro. Las futuras batallas que todavía nos esperan, que son muchas, se los puedo garantizar. Pero este mundo no es para los cobardes. Este mundo no es para los cobardes. Y es interesante que uno de los pecados, es más, el primer pecado que se menciona en Apocalipsis 21, versículo 8, cuando se mencionan los pecados de los finales tiempos, encabeza la lista los cobardes. Antes que los adúlteros, que los homosexuales, que los borrachos, parranderos y jugadores. Los cobardes no heredarán el reino de Dios. Y como por naturaleza todos nosotros somos cobardes, y como por naturaleza le tenemos miedo al futuro, y qué comeré mañana, y me enfermaré de esto, y si pierdo a mi esposa, o si muerde mi hijo, como por naturaleza tenemos esta predisposición a anticiparnos a problemas que tal vez nunca van a existir. Por eso baja el Hijo de Dios del cielo y nos trae un mensaje y nos dice, acérquense a mí. En la cruz yo vencí el miedo, el temor, a Satanás, el pecado. Y si tú permites que yo entre a tu vida, te voy a dar un espíritu que nunca habías conocido y no es el espíritu con el cual naciste. Te voy a dar un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Vemos en Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12, los principios delineados inexorables de la genética establecidos miles de años antes que la ciencia los pudiera descubrir. Y dice así, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde,
hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Aquí encontramos nosotros, en primer lugar, en la Biblia, antes de pasar con los animales y con el ser humano, de qué forma Dios, desde el principio de la creación, lo primero que hace es rodearnos de un bosque exuberante de frutas y de árboles. Y Dios establece leyes inexorables, insisto, en la genética, al decir lo siguiente: muy bien, este árbol es de naranjas. Este árbol, ¿de dónde salió? Estaba escondido en una semilla. En esa semilla pequeñísima, casi microscópica, estaba escondido el potencial para que pudiera convertirse en un árbol. Pero además, esa semilla contenía un ADN. Esa semilla tenía que contener, si era de naranjos, que la semilla y lo que el árbol produjera fueran naranjas y no plátanos, ni guayabas, ni papayas. Y ahí encerró Dios el código genético y las características para que esa semilla pudiera contener las características que Dios puso en la semilla. En la de la uva le puso para que cuando crezca la uva sea chiquita, moradita, la naranja amarilla, la papaya anaranjada, la pera con el medio café con el cuerpo que tiene. Y cada semilla contenía no solamente la información, estamos hablando de información. Asómbrense, cada semilla contenía también las características que el cuerpo humano iba a necesitar para poder sobrevivir. Ahí está en la semilla de las uvas todas las características antienvejecimiento que se encuentran en el Rivestrol o en el vino tinto con el cual se hace la uva y la cual comemos. En la naranja, las vitaminas C, la manzana, que es la que más vitaminas tiene y que evita la gastritis y todos los problemas intestinales. Ahí puso Dios en esa semilla y en esa manzana esas características para que con nosotros, cuando comenzáramos a cortar la manzana y la uva y la papaya, esas cosas nutrieran nuestro organismo físico. Y cuando el ser humano evolucionó al siglo XX, tecnológica y científicamente, comenzamos los seres humanos a tratar de hacer a un lado la comida de Dios y las plantas de Dios y los árboles de Dios, y comenzamos a fabricar químicamente nuestra comida. Papitas, churrumais, Coca-Cola, Titán, la pequeña Lulú. Yo no sé si la siguen haciendo, la pequeña Lulú. Fue en nuestros tiempos, ¿verdad, gorda? Y todas estas cosas, ¿verdad? Que el famoso Red Bull, el Monster, que son todos absolutamente cargados de químicos. Tú te tomas una Coca-Cola, haz este experimento, mete una Coca-Cola en una olla con agua hirviendo y que hierva. Vas a ver la cantidad de azúcar que queda ahí, casi 400, 500 gramos de azúcar. Una sola Coca-Cola. Y chúpale y síguele chupando. Ahora bien, esa cantidad de azúcar que queda ahí, ¿sabes cuánto tiempo tardaría tu páncreas y tus riñones en eliminarlo? Tendrías que correr por lo menos 10 o 15 kilómetros al otro día, meterte a un sauna o a un vapor y desintoxicarte en los próximos 5 días para eliminar solamente el azúcar de una sola Coca-Cola. Ahora, los dulces, los chocolates y todos los postres, ¿verdad? Todas estas cosas que están cargadas de azúcar, se descubre en la década de los 80s y de los 90s que el azúcar es el veneno más grande para el sistema inmunológico del ser humano. El sistema inmunológico es algo que Dios construyó dentro de nosotros, que nos protege como una barrera de un castillo, que nos protege contra el enemigo, junto con los glóbulos blancos que circulan por toda nuestra sangre. Entonces, el azúcar es lo que hace que el castillo se comience a derrumbar, hasta cuando tienes tanta azúcar, ya no tienes protección.
Y entonces eres hipersensible a las enfermedades, a catarros a cada ratito, problemas del estómago, problemas de ataques del corazón, problemas de falta de circulación, cansancio, y no tengo ganas de nada, y leo la Biblia y me quedo dormido, y no me dan ganas de esto. Y todas estas características son antinaturales que Dios no quiere que tú tengas ni desarrolles, sino que llegues como Caleb a los 85 años de edad y que le dijo a José: todavía no me quiero retirar, porque nadie se retira en esta vida hasta que morimos en la raya. Dame esa montaña, le dijo Caleb a Josué, quiero seguir conquistando. Que lleguemos a esta edad, ¿verdad? Y que podamos seguir con esa energía, esa fuerza que necesitamos. Porque necesitamos energía para vivir. ¿A quién quiere? Pues sí, hermano, pues no. Pues vamos a una reunión de oración. No puede ir a una oración. ¿Y quién? No eres estamos en guerra, estamos en una guerra espiritual donde estamos peligrando nuestros hijos, peligrando nuestra casa, peligrando nuestro matrimonio, peligrando nuestra nación. Y somos los soldados de Dios, el ejército de Dios. Tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos y hacer la guerra. Ya estoy viendo a todos mis hermanos así con la cara así, ve que tienen 3 días que no duermen. Ya con los ojos así, ¿qué tienes? ¿Lagañas o qué tienes? No es posible. ¿Y todo de dónde viene, verdad? De la alimentación y de la falta de ejercicio y de la falta de vivir cerca de Dios. Porque es Dios el alimento, así como necesitamos el agua. Una planta necesita el agua, una planta necesita sol, una planta necesita tierra. Nosotros tenemos la tierra en la palabra, el agua en la palabra, porque tenemos sembrar la semilla incorruptible de Dios dentro de nosotros. El sol es el Espíritu Santo. Y si no estamos expuestos al sol del Espíritu Santo y a la comida de la palabra de Dios, nos vamos a marchitar. Y hay cristianos ya marchitos, ya los ves con la cara que tienen. Y tienen 40, 50 años y parecen viejitos de 70 años. No es posible. Entonces, todo esto viene precisamente de desobedecer las leyes de Dios. Aquí está, ¿verdad? Dios nos dio las plantas y las frutas como la base de nuestra alimentación. Y hemos desobedecido a Dios y hemos creído más en la ciencia. Ahora todo tiene que ser orgánico o transorgánico, ¿verdad? O transhigiénico. ¿Por qué? Porque ahora estamos tratando ya de modificar todo y tenemos que entender que necesitamos poder obedecer la palabra de Dios. Esto es muy interesante y lo vamos a ver más adelante en 1 Corintios 15, pero sigamos leyendo en este capítulo 1 del Génesis, el versículo 21. Y pasemos ahora a los peces en el mar, para que veamos que esta ley de la genética, no solamente Dios. Qué increíble Dios tenemos. Qué variedad, qué cosa, qué maravillas ha hecho Dios con todo. Son cientos y cientos y cientos de árboles y de semillas diferentes. Y cada semilla tiene un código genético hereditario para que desarrolle las características que Dios le puso. Y Dios hizo lo mismo en el mar y en los ríos. Dice el versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. En otras palabras, un tiburón no se puede cruzar con una ballena ni tener una ballena de novia. Un pez espada no se puede cruzar con una morsa ni con una tortuga. Vean la insistencia del Espíritu Santo según su género. O sea, tiene que ser, si es del género masculino, tortugos, y si no, tortugas. Dios puso ballenos, ballenas, tiburones, tiburonas, tortugos, tortugas. En todo la creación existe el macho y la hembra. Imagínense que hagamos caso de la famosa teoría de la evolución. Imagínense nada más, ¿no? Puras coincidencias. Apareció por coincidencia alguien con características masculinas, con órganos reproductores masculinos.
Por otro accidente apareció por ahí una changa con órganos reproductores femeninos, una flor también que se pueden, también tienen, se pueden, las flores también reproducir, los peces se pueden reproducir y por coincidencia apareció el género masculino y el género femenino y por tercer accidente un changuito. ¿Cuántos accidentes? Como le dije, yo soy un maestro evolucionista. Somos 2 accidentes en medio de un accidente, por el amor de Dios. 2 accidentes en medio de un accidente. Desde el principio, hace más de 5,000 años, Dios estableció que todas las cosas fueran, y lo vamos a ver más adelante, jamás mezclar una semilla con otra. Que es lo que Satanás va a terminar haciendo, imitando el nacimiento virginal de Cristo. Esto será en las últimas etapas de esta serie. El propósito satánico así ha sido siempre mezclar la semilla humana con los animales. Todos los dioses de los filisteos y de los paganos antiguamente, vean ustedes, cabeza de hombre, cuerpo de sirena, las famosas sirenas. Ve Egipto, la cabeza de una persona con el cuerpo de león. Los famosos centauros, cuerpo de caballo, cabeza de hombre. Siempre la mezcla animal, hombre es satánico. Porque si Satanás odia algo, lo vamos a ver también a continuación, si Satanás odia algo y le ha declarado la guerra a algo, es a la imagen de Dios en nosotros. A la imagen y semejanza con la cual Dios nos crió. Y vamos a ver de qué manera este genoma, ¿verdad?, se corrompió y esta imagen se deterioró, aunque la mantenemos todavía, pero deteriorada, y Satanás la sigue atacando. Porque si él llega a tratar de casar hombres con hombres, ya lo vas entendiendo. Mujeres con mujeres, ¿qué es lo que está haciendo? Está tratando de mezclar 2 semillas que no son según su género. Es el género masculino, se mezcla con el género femenino. Siempre en las frutas, en los animales, en los peces, en las aves y en los seres humanos. No es un pájaro con un pájaro ni un tiburón con un tiburón, es un tiburón con una tiburona. Y cuando comenzamos a darnos cuenta que esto comienza a propagarse por el mundo y se comienza a aceptar en Estados Unidos, en Europa, en México, en Centroamérica, ahorita que viene en Costa Rica estaban peleando por esta ley para ver si la legislaban o no la legislaban, nos damos cuenta que el ataque es a la genética humana, a distorsionar, a destruir la imagen de Dios, el código que Dios estableció, con el cual se hace una familia, con el cual se hace una nación. Y los cristianos todavía estamos que en Cristo nació en Belén, su mamá fue la Virgen María, murió en la cruz, aleluya, gloria a Dios. Y vengo el domingo a cantar nada más y nunca estudian la Biblia, nunca estudian cassettes, nunca ven la televisión, programas cristianos o rentan videos cristianos, nunca te interesa en profundizar las cosas tan maravillosas en la Biblia. Y dijo Jesucristo, como en los días de Noé, así será el día que yo venga de repente. Comía, bebía, la telenovela rica y famosa, creo que es la nueva telenovela ahorita, y vendrá con un ladrón en la noche y cuando te des cuenta ya estás en la eternidad, o se fue tu esposo, se fueron tus hijos y te quedaste aquí para vestir santos. Así vendrá, no sabemos ni en qué momento puede sobrevenirnos la muerte. ¿Cuántos de ustedes tienen la seguridad de que ahorita van a llegar ni siquiera a su casa a comer? O que ni en la cena, o que mañana ya no están aquí en este mundo. Y esta es la razón por la cual debemos de vivir y contar nuestros días de tal manera que traigamos sabiduría al corazón todos los días. Y dice en el Génesis 1, versículo 25, e hizo Dios animales de la tierra según otra vez su género. O sea, hizo toros y vacas, tigres y tigresas, leones y leonas, elefantes y elefantas. Siempre la insistencia del Espíritu Santo es según su género, y ganado según su género, y no se cruza el ganado vacuno, no se cruza con los chivos, ni un chivo lo cruza con una vaca, ni un caballo lo cruza con una burra, porque nace una mula, y si nace la mula
nace híbrida. ¿Qué cosa es cuando hablamos de algo híbrido? Que genes que no pertenecen al ADN han sido introducidos o mezclados con el genoma humano. Y como no es la producción ni es tampoco natural, porque no es el diseño de Dios, rompe el diseño de Dios, las consecuencias son gravísimas. Cuando se pone hombre con hombre y mujer con mujer, se deteriora, se corrompe el ser humano moralmente, físicamente, mentalmente, y nuestra sociedad no tiene ninguna esperanza ya. Porque a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le comenzamos a llamar bueno. Se ha perdido la brújula, hemos descendido al lugar donde Satanás nos quiere llevar, al nivel de los animales. Vemos ahora, en segundo lugar, una vez que nos damos cuenta de estas leyes inexorables de la genética, que la Biblia es el único libro que nos dice de qué elementos estamos formados. Este fue el error de Sigmund Freud, este fue el error de Friedrich Nietzsche, este fue el error de Carlos Marx, del Che Guevara, de todos esos hombres idealistas o científicos o políticos o socialistas o comunistas o filósofos que han tratado de erradicar la pobreza con este sistema nuevo de gobierno o con ese sistema de poder cambiar la mente humana. Por ejemplo, Sigmund Freud, por ignorar lo que la Biblia dice de qué estamos formados, concentró que el problema del ser humano estaba en la psique, en la mente. Eso fue lo que Freud se imaginó. Entonces él comenzó a hipnotizar a sus pacientes y comenzó a tratarlos de pasar del subconsciente al inconsciente para tratar de ayudarlos a cambiar su esquizofrenia, su manía depresiva, su psicosis, los problemas anormales de la mente, sin darse cuenta que el origen no es mental, como lo vamos a ver más adelante. Todo problema mental tiene su origen en los demonios. Una persona anormal con esquizofrenia, con psicosis, con manías depresivas que se convierten en obsesión, que no tienes paz, que oyes voces, que ves esto por el otro, estás siendo atormentado por criaturas invisibles espirituales que Jesucristo vino a combatir y a darnos autoridad sobre ellos. Pero los mandamos al psicólogo y los mandamos al psiquiatra creyendo que ellos pueden solucionarles, y lo único que la ciencia puede solucionar y darles es chochos o pastillas tranquilizantes para que se aplaquen y no huyen en la noche. Entonces nos damos cuenta claramente, ¿verdad?, que todas estas cuestiones que han sido tratadas, William Shakespeare le llamó al problema humano el defecto trágico. Carlos Marx creyó, no, pues es que el problema de la raza humana, ¿verdad?, son las clases, el proletariado y la burguesía. Si la prole derriba a la burguesía y la burguesía las bajamos de donde se encuentran, el proletariado sube y los pobres tienen el control del gobierno. Y cuando nos damos cuenta que a través de los siglos, a través de los años, eso es lo que ha tratado de hacer un sistema llamado el comunismo. Al llegar allá el proletariado a la burguesía, el proletariado repite el mismo defecto y el mismo problema que cometieron los de abajo. Y lo vemos en todas las dictaduras del siglo XX. En el momento en que creen que a través de ese control dictatorial, autoritarismo, porque no es autoridad, es autoritarismo, o un control absoluto del pueblo y monopolizar todo, si creen que por eso lo van a hacer, el pueblo se convierte en un esclavo, se le priva sus libertades, la libertad de expresión y la libertad de poder manifestarnos abierta y civilmente conforme a la ley. ¿Por qué? Porque creen que ahí está la solución: controlar al pueblo, meterlo aquí, meterlo en una cárcel, y aquí solamente mis chicharrones truenan. La dictadura, ¿verdad? Creo que anda ahorita una película muy famosa que se llama La Dictadura, que son parodias de las cosas que están sucediendo en el mundo a nuestro alrededor. Entonces, todo el fracaso, damas y caballeros que nos escuchan a través de internet y ustedes que nos escuchan aquí en vivo, todos los temas que hemos tratado de usar para cambiar la sociedad, para cambiar la familia, para cambiar al ser humano, han fracasado.
Porque la Biblia es el único libro que nos dice de qué estamos formados. Primera de Tesalonicenses 5:23. Para que todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Ningún ser humano, ni los filósofos griegos, ni los ateos, ni los astrocientíficos, nadie podía haberse imaginado que hay algo etéreo, eterno, que forma parte del ser humano porque no se puede ver. Solamente Dios nos los reveló a través de las escrituras y que Jesucristo y los profetas le llamaron el espíritu del ser humano. Algo que los animales no tienen. Los animales fueron creados con alma y con cuerpo. Los animales tienen alma, que es el asiento de las emociones. Los animales mueven la cola, se entristecen, no se ríen, ¿verdad? Pero se ponen contentos, ladran cuando están contentos, manifiestan emociones, sentimientos, se duelen, buscan amor como los perros, ¿verdad? Si tú tienes un perro, no hay cosa que más le guste a un perro que lo harás. Están sedientos de que alguien los acaricie y los ame, porque en su naturaleza así los creó Dios. Los caballos igual, todos los animales domésticos, pero no tienen espíritu. Esa es la diferencia entre nosotros y los animales. Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros somos espíritu, nos damos cuenta de una verdad tremenda, inexorable también, de que si hay algún problema en el ser humano, la Biblia lo atribuye 100% a su estado espiritual. Entonces, si una persona está funcionando anormalmente y si tú tienes problemas o eres una persona deprimida, ansiosa o estresada y no tienes paz y siempre estás enojado y no tienes seguridad de aquello, es porque tu espíritu no tiene paz. ¿Por qué no tiene paz tu espíritu? Porque estás desconectado de la fuente de paz. Estás desconectado de la fuente de poder. Es como sacar yo ahorita mi iPhone y ya no trae ahorita nada de pilas mi iPhone y le hago, ándale, 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 por más que le pique, ¿verdad? Y por más que trate de que me responda a mi computadora, no puede porque no tiene carga. No tiene autocarga el iPhone, tiene que conectarlo y me da carga por 72 horas o por 48 horas o 24 horas, depende de la composición que tenga el aparato. Y así somos nosotros, fuimos creados descargados para que nuestra dependencia aprendamos a estar diario conectados con la fuente de poder. Dios le dijo a Moisés, les voy a mandar un alimento del cielo que es un tipo de Cristo. Pero ¿sabes qué, Moisés? Diles que no lo guarden para mañana, en el libro del Éxodo. Porque si lo guardan para mañana, se les va a pudrir. Entonces, hay muchos vivales, ¿verdad? Porque siempre sobran vivales, que sacaron sus cubetas, dijeron, por si las flies. Y comenzaron a guardar ahí el maná. Hicieron cuenta que hería y hasta gusanos tenía al otro día. ¿Cuál era la lección espiritual que Dios quería enseñar desde el Antiguo Testamento? Que Dios quiere que podamos recordar el pan nuestro de cada día. Dánoslos cada 3 días. ¿Dice eso? Cada semana. Señor, el domingo que te vaya a ver allá a la iglesia, ahí te voy a pedir todas mis peticiones y de lunes a viernes dame chance de portarme como me dé la gana. Entonces, si no entendemos, si no tomamos en serio los mandamientos de la palabra de Dios, no vamos a funcionar. Y nos va a ganar la ansiedad, la depresión y el estrés. Y un cristiano con ansiedad, un cristiano estresado, un cristiano con continuas depresiones, no puede funcionar en la guerra espiritual. Porque viene el enemigo y te acaba de rematar tarde o temprano. Y después sigue con tu esposa y escúchame, y después contra tus hijos. Y los únicos que podemos defender la casa somos.
los varones. Y cuando el varón no funciona, ni tampoco funciona la mujer, no hay esperanza para los hijos. Dice 1 Corintios capítulo 7, que mientras haya santidad en una mujer o en un hombre, en una casa, Dios guarda y protege de Satanás a los hijos. Pero cuando no hay nadie en esa casa y cada quien tiene su rumbo y cada quien trae agua para su propio pozo, entonces es un hogar, es una familia destinada a la destrucción total. Entonces tenemos que entender eso. Tenemos todos los días. En la mañana, la Biblia de mañana oiré tu voz, de mañana me encontraré contra ti, Señor, y me alimentarás con tu espíritu. En las mañanas levantarnos, pasar tiempo con Dios. En la palabra chupar, Señor, pongo en mis cargas, tengo este problema. Yo no puedo cambiar nada. Gracias, Padre. Recuerdo otra vez que no soy Dios, ni soy Jehová Junior tampoco, Padre. Te pido, Padre Santísimo, como todopoderoso que tú eres, ¿verdad? Que tú me des las fuerzas. Yo no puedo cambiar a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, a mi negocio, lo que sea, ¿verdad? No, mi abuela no se quiere convertir, pues ya que se pinte, ¿verdad? Y ya ver qué le pasa, ¿verdad? Pero tenemos que aprender, como dice 1 de Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad, porque todos los días nos cargamos, todos los días hay problemas. Vas a la oficina y hay un problema, y llegaste a la casa y que chiquita, y que ya se fue, y que esto y que el otro, y que la renta, o si no en la política, y la televisión nos acaba de rematar porque puras cosas violentas, sangrientas, depravadas moralmente, y llegamos ya no queremos amanecer. ¿Por qué? Porque no tenemos fuerzas para enfrentar un mundo como el que estamos enfrentando. Y estamos en la última guerra espiritual, en la última batalla. Por eso yo los invito a que vengan ustedes a la palabra de Dios, a que se alimenten, a que entiendas ya, por favor, que si no vives en la palabra y no vives en comunión con Dios, no la vas a hacer. Te vas a casar con la persona equivocada, con el hombre equivocado. Bienaventurado el varón que día y noche, Salmo 1, medita en la palabra de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, su fruto siempre lo da y todo lo que hace prospera. No así el malo, que es como tamo que arrebata el viento. Dice el Salmo 1. Vean ustedes el contraste entre la persona que está diario en la palabra de Dios y el malo. ¿Cuál es la diferencia? Que las personas que no tienen a Cristo y que no vienen la palabra, su principal característica es la inestabilidad. No así como el malo, como el tamo es un arbusto, como donde se le apareció Dios a Moisés. Y si tú vas al desierto, hay arbustos de espinas que vienen el viento y vuelan para allá, y vuelan para allá. Así se compara al malo en este salmo. Y al justo se le compara firme, plantado sobre un río, continuamente dando fruto, continuamente seguro de su vida, continuamente sabiendo que su esperanza en el Señor, nada lo mueve. Y vienen los vientos, y viene la lluvia, y vienen los temblores, y viene aquello, y tú permaneces de pie. ¿Por qué? Porque tu fundamento es el Hijo de Dios, la palabra de Dios. Y ahora no, ahora se trata de quitar los ojos de la palabra de Dios y ponerlo en lo sobrenatural. Como el otro día oí un predicador que dijo, es que si un predicador habla la palabra de Dios y no hay milagros y no hay señales, ese no es realmente un predicador. Oye, espérame tantito, el predicador más grande del siglo XX se llamó el doctor Billy Graham, que tiene ahorita 96 años de edad. Jamás hizo un milagro, ni hubo sanidades en sus cruzadas. Luis Palau tampoco, ni Martín Lutero, ni Juan Calvino. Pero ahora no, si no hay milagros cuando se predica la palabra de Dios, es porque no es la palabra de Dios o no hay poder en ese predicador. Dios mío, a lo que hemos llegado. A lo que hemos llegado. Para poner énfasis en lo sobrenatural. Bueno, en Hebreos 4:12, no solamente en Primera de Tesalonicenses encontramos de que somos tres elementos, o estamos formados de tres elementos, sino que en Hebreos 4:12 se nos da un secreto impresionante del poder de la Biblia. Todo el mundo se sabe Hebreos 4:12 de memoria. Es más, véanme a mí y díganmelo de memoria. ¿Verdad? Porque ya cuando veo que los que buscan la Biblia, eso no se lo saben de memoria.
Porque la palabra de Dios, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Nos detenemos aquí. Vean lo que dice la Biblia. La palabra de Dios es como una espada, pero tiene filo arriba y tiene filo abajo. O fíjense lo que dice, que es más cortante, se compara con una espada como la mashira, es la palabra griega que usaban los romanos. El romano traía los soldados una espada chiquita y traía una grande. Y la chiquita era cuando ya les quitaban el escudo, era para ya cuerpo a cuerpo. Entonces dice que la palabra de Dios separa el alma y el espíritu. Esto es lo profundo, no sé cuántos de ustedes han meditado en esta verdad. En otras palabras, antes de que fuéramos cristianos, el espíritu deteriorado y muerto a los ojos de Dios, que aún lo teníamos, estaba encimado o mezclado con nuestra alma. Estaban así, mezclados, entrelazados el uno con el otro. Precisamente porque antes de que fuéramos cristianos, nuestro espíritu no estaba separado de nuestra alma. Nuestra alma no podía pensar, aunque quería pensar espiritualmente. Por eso la astrología, el ocultismo, los brujos, la hechicería, los mediums, filosofías orientales, la astrología. El ser humano está buscando lo espiritual. Algo le dice que tiene que trascender las verdades, la meditación, el yoga, todas estas cosas, ¿verdad? Con filosofías, que el tercer ojo aquí y que concéntrate en esto. Todas estas cosas que pertenecen al mundo del ocultismo. La razón es porque el alma está mezclada con el espíritu. El alma, o sea, la mente, no puede discernir, no puede distinguir qué es bueno y qué es malo. Imposible. ¿Y qué hace la palabra de Dios? Recibes a Cristo y lo primero que hace el Espíritu Santo es, la espada, recibes a Cristo, hoy la palabra de Dios separa, es lo único que puede dividir el alma del espíritu. Te separa. Ahora fíjate lo que va a pasar. Ya que se separa, Dios puede comenzar a comunicarse a nuestro espíritu. Dios no podía comunicarse contigo ni conmigo antes de que no nos dividiera y no se fuera separado el alma del espíritu. Entonces, como Dios es espíritu, se comunica a mi espíritu y yo comienzo, porque la Biblia es el alimento y la palabra de Dios, este alimento entra a mi espíritu. Y una vez que comienzo a ver las instrucciones, el nuevo software, la nueva información, no lo que trae mi ADN corrompido y deteriorado desde Adán, lo vamos a ver en la próxima clase, el espíritu comienza a recibir toda esta información y mi espíritu le comienza a pasar la información a mi alma, a mi mente, porque mi mente trae comunismo, fascismo, evolución, astrología, hechicería, meditación, todos los sismos, todas las filosofías, que dianética, que cienciología, todas las cosas, alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, marihuanos anónimos, todas estas cosas tienen su origen en el hombre. Hombres que han inventado estos sistemas de pensamiento. Y llega la información de Dios del cielo a través de Jesucristo. Entonces, la información de la Biblia comienza a ser enviada a mi alma, a mi mente, y todos estos programas era porque estábamos envirulados. Nuestro disco duro, que es el ADN, lo vamos a ver con más detalles después, que es el ADN, ahí se encuentra la información hereditaria. Nacimos envirulados.
con programas equivocados. Por eso funcionábamos mal. Jesús, María y el burrito que los acompaña. Por eso estamos como estamos. Que el matrimonio es gay, que la declaración, que sexo antes del matrimonio, que esto y que la filosofía, que la política, que la democracia, que el socialismo, no, mejor, que la dictadura, que la teocracia. Y así es la historia del ser humano. Un ser humano confundido, no sabe a dónde, qué es bueno, qué es malo, para dónde, para acá, para allá. Como ovejas, cada quien trae su rollo, cada quien lleva el agua a su propio pozo, cada quien piensa y concluye según sus propios pensamientos erráticos, equivocados, porque su alma y su espíritu están así mezclados y no pueden discernir entre el bien y entre el mal. Entonces, ¿qué es la santificación? Es el proceso a través del cual, mediante mi contacto con la Biblia y en la oración con el Hijo de Dios, comienza la Biblia a mandar mi información a mi alma, a sacar estos softwares y a quitar todos estos virus, porque cada programa que traes en tu mente que no viene de la Biblia es un virus. Cada pensamiento y cada idea que tú tienes en tu mente y que no tienes origen en la Biblia es un virus. Y mientras ese virus lo tengas en tu mente y sigas pensando de esa manera, no vas a funcionar bien. Ni esperes que tu computadora te dé el programa, ni menos imprimir ninguna información. Para compararlo tecnológicamente con la ciencia moderna. Entonces, dice Romanos capítulo 2, vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Y esta es la razón por la cual se nos pide que nosotros podamos obedecer la palabra de Dios. Dice Romanos 2, 12, versículo 2. No se conformen a este siglo. Es una orden. Es una orden de nuestro comandante. Y más le vale que lo obedezcamos. ¿Saben lo que significa en el original griego? No dejen que el mundo los moldee. No dejes que los programas de televisión, las revistas, las filosofías que te van a enseñar universidad, que la evolución, el materialismo, el pluralismo, el relativismo, todos estos ismos, no dejes envirular tu mente otra vez. No te conformes, no dejes que el mundo moldee tu manera de pensar. Cuidado. ¿Y qué dice a continuación? Sino transfórmense. Nos está hablando que necesitamos una transformación. Un cambio de forma de pensar. Hay cristianos que tienen 10 años en Cristo y siguen pensando igual. Siguen tratando a su esposa igual. Siguen manejando sus negocios igual. Siguen teniendo conclusiones filosóficas tal vez hasta peores que antes de que Dios los rescatara. Porque no han sido transformados, no han hecho contacto, no vienen al LITI, no toman estudios entre semana, su mente sigue igual de envirulada. Y la Biblia nos habla de una transformación mental, porque aquí está la guerra, aquí está la guerra, aquí está el campo de batalla en la mente entre el bien y entre el mal. En la mente, aquí se libra toda la guerra espiritual. Dice la Biblia, transfórmense como por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
Esta palabra entendimiento, nous, con N de nana, en el griego es la mente. Transforma y cambia tu manera de pensar. Un muchacho cristiano no le pone las manos a su novia porque es cristiano. Él pensaba antes que lo podía hacer, ahora no, ahora te respeto. Porque ya no quiero pensar como es la costumbre y la moda que acabemos tal vez teniendo relaciones sexuales. Ahora no te toco hasta que nos casemos. Una muchacha cristiana que está ya, su mente ha sido transformada o está en ese proceso, se pasan las caricias, le da una cachetada y hasta las muelas le sacas. ¿Por qué? Porque si haces eso te das cuenta que tú estás más transformada que él. Y una mujer necesita que el varón sea el pastor y la guía. Y si tú eres más todavía y tú le estás enseñando al varón, no es para ti. Espérate que Dios te traiga, ¿verdad?, a ese varón, a esa persona, a ese pastor, no necesariamente de una iglesia, pero que pueda guiar tu vida por sendas de justicia, por amor del Hijo de Dios. Pero tenemos que entender eso. Nuestra mente tiene que ser transformada. Cada acción, cada pensamiento que pasa a través de nuestra vida va a determinar cuánto estamos siendo transformados en la imagen de Dios. Y dice a continuación, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes no levanten la mano? Porque todos le van a levantar. ¿Cuántos de ustedes quieren saber qué quiere Dios para sus vidas? A menos que estés psicótico, no la levantarías. Cualquier persona en sus 5 sentidos, yo quiero saber qué quiere Dios para mi vida, con quién me voy a casar, qué negocio voy a hacer, si está bien el camino que llevo ahorita, a qué universidad debo ir, qué carrera. Todos anhelamos conocer la voluntad de Dios. Ahí nos dice el secreto, lo que acabamos de leer. Cuando comiences a transformar tu mente, cuando comiences a cambiar tu manera de pensar, entonces vas a comprobar 3 cosas. Que la voluntad de Dios es buena. Número 1, si dio su vida por nosotros, ¿no querrá darnos lo mejor? Su voluntad, en segundo lugar, es agradable. El plan que Dios tiene para tu vida te va a gustar. Te va a gustar, es agradable. Y en tercer lugar, la voluntad de Dios es perfecta. Dios no se puede equivocar con tu vida, ni con mi vida. Dios tiene el mejor hombre para tu vida, para casarte, la mejor mujer, la mejor carrera. Si tú comienzas a transformar tu manera de pensar viniendo diario a su palabra. Entonces no llegues, ay pastor, ¿con quién me casaré? Aquí le traigo a Chencho para que le eche un ojo y le pase la verificación. Y finalmente, veamos nosotros en Romanos 5:12. En Romanos 5:12, finalmente, ¿de qué forma también el apóstol Pablo hace 2000 años, enunció las leyes de la genética? Y también Pablo, de una forma inspirado por Dios, versículo 12, Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por Eva. ¿Eso dice? ¿Y por qué no dice eso si fue ella? ¿O no? Ah, no. Lee Génesis 3. Ella fue la que arrancó la fruta. Ella fue la que...
pecó primero. Y después vino el Kid Babas. Y tómalo, ¿verdad? Ya va el otro. O sea, la mujer sedujo al varón. Y no, que no va a quedar esto ningún mal concepto de las mujeres, ¿no? Vamos a ver que somos peor nosotros todavía, los varones. Ella es la que agarró la fruta, a ella fue la que atacó a Satanás. Vamos a ver en las otras clases por qué Satanás ataca la sensibilidad femenina y por qué no al hombre. Entonces viene Satanás contra ella, ella es la que agarra el fruto, ella le da a Adán y él la come. Sin embargo, cuando Dios viene en Génesis capítulo 3, esto es tremendo, cuando Dios viene a pedirles cuentas a los dos, debería haber dicho Eva, ¿por qué andas haciendo eso con tu esposito? ¿Por qué lo sedujiste? Él no se mete con Eva, se mete con Adán. Ven para acá, a ti te pido cuentas, porque desde el principio Dios pone al varón como cabeza de la mujer y como responsable de las acciones de la mujer. ¿Y dónde andabas? Le dice Dios a Adán. No le reclamó nada a Eva, le reclamó a Adán. Y Adán le contesta, la mujer que me diste. Vean ustedes, desde el principio el pecado hace que el hombre evada la responsabilidad. Que mi esposa de los estudios bíblicos, que mi esposa lleve a la iglesia a mis hijos, que mi esposa se encargue de la moral. Yo me encargo solamente de hacer dinero y pago la luz y pago el gasto, ¿verdad? Y que mi esposa se encargue de toda la cuestión espiritual y moral de la iglesia. Desde ahí vino la evasión de la responsabilidad que tenemos los varones. Entonces vemos desde el principio que el propósito de Dios era que el hombre fuera el responsable del carácter de la familia desde antes de que el hombre pecara. Porque he oído muchas personas que me han dicho es que en el principio los dos eran líderes en cuanto al dominio del mundo, pero Dios crea primero a Adán, después lo pone a cuidar un huerto, a cultivar el huerto, después Adán pone a cultivar los animales, después las instrucciones y después de estas 5 cosas crea a la mujer. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que desde el principio Dios tenía plan para el hombre y plan para la mujer. Y la cuestión era que se complementaran los dos para que complementados los dos pudieran formar la familia feliz. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de las páginas de las Sagradas Escrituras podemos descubrir tu plan perfecto para nuestras vidas y podemos saber, Señor, que tú que no perdonaste a tu Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros, ¿cómo no nos darás todas las cosas si nosotros te las pedimos? Gracias, Señor, por revelarnos que somos espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Gracias por haber mandado a Jesucristo a comenzar a renovar, a restaurar el genoma humano. La parte más microscópica del ser humano, donde se encuentran nuestros programas, tienen que comenzar a ser modificados. Y solo la muerte de tu Hijo y la impartición de tu Espíritu Santo en nuestra vida, en el momento que nos arrepentimos y te pedimos que entras a nuestra vida, el Espíritu Santo comenzará a darnos una nueva información para que nuestra computadora, que tenemos incrustada en cada célula de nuestro cuerpo, comience a funcionar de la forma en la que tú quieres que funcione. Te damos gracias por revelarnos que el hombre natural no entiende estas cosas porque para él son locura, porque se han de discernir, se han de distinguir espiritualmente. En esta mañana cualquiera de ustedes que nos escucha también por internet, que quisiera invitar a Jesucristo a sus vidas como su Señor y como su Salvador, le digas estas palabras con todo tu corazón. Señor, reconozco que el programa que tengo, con el cual nací, está envirulado. Estoy con defectos en mi carácter y ahora entiendo por qué. Porque no es cuestión de mi mente, es cuestión del Espíritu, que tú has venido a hacerme nacer de nuevo. Creo que en esa cruz tu Hijo con su sangre
pagó por mis pecados y que a los 3 días resucitó de los muertos. Señor Jesucristo, te pido que entres a mi vida porque creo que estás vivo, que venciste la muerte y que tú eres la única esperanza y la única razón que ahora puedo tener para vivir en paz, al saber que me has perdonado y tengo la vida eterna. En Cristo Jesús. Amén.